Buenos días, querido hermano, Dios me los bendiga. Estoy llevando el Evangelio. Estamos hoy en el Salmo número 3. Esta fue una oración que hizo David cuando se encontraba en aflicción, cuando su propio hijo Absalón lo estaba buscando para matarlo. Y dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este David, un rey con el corazón similar al de Dios. La Biblia no dice que David era un hombre similar a Dios, sino que su corazón era similar al de Dios. Un rey, un ungido, un hombre escogido por Dios, amado por Dios. Este hombre pecó. Y entre sus pecados, esto lo voy a decir para que vean que David en obras no era perfecto, así como tú y como yo. Pero el corazón de David sí era perfecto delante de Dios. Cuando intentó llevar el arca de una manera incorrecta, ahí pecó. Ahí murió una persona. Este arca solo debía ser movido por sacerdotes. Cuando mandó a censar el pueblo, esto fue mucho después, mandó a censar el pueblo. Cuando una persona manda a censar es para saber la cantidad. Y en este caso, para saber la cantidad con cuántas personas podía contar él para la batalla, cosa que a Dios no le agradó, porque si tú confías en Dios, aquí no vale número, no vale fuerza, no vale estrategia, solamente vale la voluntad de Dios. Cuando se metió con Betsabé, y de esto se trata la oración, de esto se trata el Salmo número 3, cuando él se metió con Betsabé. Esta era una mujer casada y su marido estaba peleando en el ejército de David. David esta vez se quedó, no fue a pelear, se quedó. Y cuando él estaba paseándose por el balcón, vio a esta mujer muy hermosa. Le agradó, la mandó a traer, estuvo con ella y esta mujer quedó embarazada. Cosa que de aquí, cuando ella le cuenta que quedó embarazada, David manda a buscar a su esposo de la guerra, para que su esposo se regocije con ella. Y no le encuentro otra explicación sino que hacer pasar a ese hijo por hijo de su esposo. Pero como cosa de Dios, porque esto solamente lo hace Dios, Dios no va a encubrir el pecado así te ame demasiado. Este hombre no fue a su casa. Luego lo emborracharon y tampoco fue a su casa. Él decía que no podía hacer eso mientras que sus hermanos, sus compatriotas estaban por allá luchando, peleando para conquistar nuevas tierras. Así que David, esto parece una conchudez, pero así lo es. David envió una carta a su general, a Joab, con este mismo hombre, diciéndole que colocaran a este hombre en lo más recio de la batalla para que muriese. Y así lo hicieron, y así aconteció, cosa que no le agradó nada a Dios en lo absoluto. La característica más notable de David era el amor que él sentía por Dios. David fallaba igual que nosotros, pero él de inmediato iba y reconocía su pecado, se arrepentía nuevamente y volvía a la verdad. ¿Cuántos de nosotros no fallamos y en vez de acercarnos a la verdad nos alejamos? Esto es un gran error. Esta oración o este salmo lo hizo cuando estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, de este pecado en específico.
conozcamos un poco de lo que le sucedió a David. Esto lo voy a leer así porque es muy extensa la escritura. En 2 de Samuel 12, del 1 al 13, está la furia de Dios. Cuando Dios miró este pecado, Dios se enfureció mucho y lo amonestó. Un profeta fue donde David y lo amonestó. En 2 de Samuel 13, Amón y Tamar. Esto es el fin de la paz familiar. Amón, hermano de Tamar, pero de diferentes madres. Tamar tenía a su hermano Absalón, que era el que luego quería postularse rey, que era el mismo hijo que estaba persiguiendo a David para matarlo. Y este Amón estuvo con Tamar, su hermana era virgen, y tanto que la amaba antes de estar con ella, y después de estar con ella la odió demasiado, así que prácticamente la botó, la echó. En 2 de Samuel 13, del 20 al 39, se encuentra la muerte de Amón y la venganza de Absalón por su hermana. Aquí vemos que este muchacho, este joven, cogió mucha rabia y planeó la muerte de su hermano y le dio muerte y se fue hacia donde sus abuelos. Sus abuelos eran reyes por allá en otras tierras. En 2 de Samuel 14, encontramos cuando David hizo volver a su hijo. Esto fue una estrategia de Joab, su general, porque vio a David triste. Pero esto pasa o esto aconteció porque la voluntad de Dios se tenía que cumplir. Así que David fue convencido y mandó a buscar a su hijo y su hijo volvió. En 2 de Samuel 15, todo el plan de Absalón para proclamarse rey. Este hombre astuto ideó una estrategia tanto o tan buena que le dio muchos resultados, ganó mucho pueblo, y este pueblo fue el que se unió a él para proclamarlo rey. Este hombre torcía, por decirlo así, torcía la ley, torcía el castigo, era más laxo con el castigo. Él se iba a una puerta que ellos tenían, a una entrada, una puerta que ellos tenían afuera de la ciudad, y allí exponían el pecado, exponían el delito que ellos cometían. Pero él decía: yo no lo haría así, o sea, de una manera drástica, sino más bien lo haría de una forma más flexible. Y eso le agradó al pueblo, y eso es lo que nos agrada a nosotros cuando nosotros pecamos o cuando nosotros cometemos errores. Nos agrada es que nos traten laxamente y no que se nos juzgue como es. Así que este hombre ganó muchas personas, muchos guerreros, y se unieron a él. En 2 de Samuel 15, del 13 al 17, David huye al desierto. Esto fue mandato de Dios. Él sabía que tenía que huir porque la venganza de Dios o el castigo de Dios llegaría. Así tenía que ser, para que Absalón tomara su casa, tomara sus concubinas, estuviese con ellas a la luz del mundo. Así que David huyó al desierto. En 2 de Samuel 16, versículo 17, Absalón persigue a David. Imagínense una persecución de esta, un hijo persiguiendo al padre. David sabía que esto no era una guerra normal. David era un rey conquistador. David libró muchas batallas, pero esta guerra solamente la podía ganar Dios. Él no podía hacer nada ahí, porque él tenía que solamente esperar la respuesta de Dios, o el rescate de Dios, o la salvación de Dios. En 2 de Samuel 18, la muerte de Absalón en batalla. Y aquí David encontró la respuesta a su oración. Esta oración que hizo David podemos verla en 4 etapas, o este salmo podemos verlo en 4 segmentos o en 4 puntos buenísimos, o puntos de bendiciones para la humanidad que haga una oración como esta. El primer punto, que está capítulo 3, este es el Salmo 3. Desde el versículo 1 al versículo 2 encontramos el desahogarse. David expuso su
su aflicción, David expuso lo que le estaba afectando, y en este caso los enemigos. En este caso, los enemigos. En el versículo 3 y 4 encontramos la confianza que David tiene en Dios para él exponerle eso que le está afectando. Él sabía que Dios era el todo y que no hay otro ser que podía librarlo sino Dios. Esta es la confianza en Dios que nosotros debemos tener. El tercer punto se encuentra desde el versículo 5 al versículo 7, y este es descansar. Descansar. Cuando ya tú le llevas eso a Dios, cuando ya tú confías en Dios, ahora ya descansas porque sabes que Dios es el que va a luchar por ti. El versículo 5 dice: yo me acosté y dormí. ¿Quién atribulado se va a acostar y va a dormir fácilmente? Y desperté porque Jehová me sustentaba. Él estaba confiado en Jehová. No temeré a 10 millares de gente. Una sola persona no temerá a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y aquí vemos cómo este hombre descansa en nuestro Dios. Y por último está el versículo 8 que dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así que vemos aquí en 2 Samuel 18 la muerte de Absalón en batalla. O sea, Dios ya le dio descanso a David. ¿Cuántas batallas no libró este David? David, recordemos que era un hombre conquistador, pero esta batalla era distinta. Era su propio hijo el que estaba al frente. Lo tenía de adversario, de contrincante. Además de eso, el mismo Dios lo castigó de esa manera, y David sabía que la única manera que él podía librar esa batalla era confiando en Dios. Por lo cual estaba esperando solamente la salvación de su Dios. Él no confiaba en sus manos, no confiaba en su pueblo. Aunque un pecado de él fue censar al pueblo, fue mandar a censar al pueblo. Pero en este momento David no confiaba en sus manos, David no confiaba en el número de su pueblo. Con Dios no vale número, no vale fuerza, no vale estrategia, solamente vale lo que Dios estableció, y es la voluntad de Dios. Queridos hermanos, espero que este salmo nos haya servido de mucho. A mí también me sirvió demasiado. Estos 4 puntos que podemos encontrar en este salmo son fundamentales para una oración. Espero que lo disfruten, espero que compartan este video, y asimismo que al momento de nosotros estar atribulados, confiemos en un Dios tan poderoso como es aquel en el que David confió. Recuerden que Dios es el mismo de ayer, de hoy, el de mañana y el de siempre. Dios me los bendiga.